es el Señor. Llénalo, Padre Santo, con la unción de tu Santo Espíritu. Síguelo, Señor, llenando con tu sabiduría. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, guíalo, llénalo con toda sabiduría, con la unción de tu Santo Espíritu. Padre Santo, ilumínalo, guíalo, que él sea un instrumento y un paso para la gloria y honra de tu nombre. ¡Aleluya! Espíritu Santo y fuego sobre él. ¡Aleluya! Espíritu Santo y fuego sobre él. Gracias, Señor. Gloria al Eterno. Aleluya. Espíritu Santo. Gracias. Dale bautismo, Señor, a tus hijos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Santo es el Señor. Aleluya. Santo, aleluya. Aleluya. Fuego de Jehová sobre él. En el nombre de Jesús. Aviva, Señor, esa unción sobre su vida. En el nombre de Jesús. Y gracias por tu santo fuego. Gloria a Dios. Aleluya. Los niños pequeños van a salir con su maestro. Los niños pequeños. Los grandes se me quedan acá. Aleluya. Es bueno. Aleluya. Me gozo en el Señor. ¿Usted se goza? Gracias le doy al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que Él es nuestro guía, nuestro consolador, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, el que siempre confirma su palabra. El Espíritu Santo es el Dios Padre habla a través de nosotros en estos tiempos. Dice que el maestro en la tierra, dice la palabra del Señor, es el Espíritu Santo. El que usa a los hombres sobre la tierra, usando todavía en sus congregaciones, iglesia, es el Espíritu Santo. Todavía la misericordia de Dios no ha menguado. Todavía la misericordia de Dios nos sigue hablando y nos sigue usando todavía. Porque vendrán tiempos donde no se escuchará la palabra de Dios nunca más. Donde dice que el hombre deseará escuchar, deseará el hombre estar reunido en una congregación, cantarle a Dios, pero no va a poder. ¿Por qué? Porque va a estar huyendo en las montañas, en los desiertos, escondiéndose de las tribulaciones, de las persecuciones, perdón. Hoy estamos viviendo tiempos de gracia, tiempos donde nosotros tenemos la libertad de gozarnos en Dios, tiempo donde nosotros podemos abrir nuestra boca, levantar nuestras manos, usar nuestros pies para adorar y bendecir el nombre del Señor con toda libertad. Tiempo donde el gobierno está a nuestro lado. Tiempo donde nosotros, hermanos, podemos ir a cualquier lado de esta ciudad y podemos hablar con toda libertad. Eso se llama la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Puede darle una ofrenda de aplausos a Dios. Gloria sea al Señor. Le doy gracias a Dios por este privilegio. Usted sabe que si estamos aquí es por la misericordia de Dios. No es porque nosotros seamos buenos, ninguno de nosotros es bueno. Es porque Dios dice que de los que maman, de los pobres y humildes de corazón, Dios escogió para avergonzar a los sabios, aquellos que dicen que pueden por sí solos. Pero nosotros que reconocemos nuestra condición que no podemos solos, sino que reconocemos que el que nos ha puesto se llama Jehová, Dios de los ejércitos.
Y tengo la bendición de traer la palabra de Dios, porque esto es palabra de Dios y no de hombre. Es una responsabilidad hablarla, sí, mucha responsabilidad. Es un peso que nosotros traemos, porque si nosotros no vivimos la palabra, hermanos, estamos como el címbalo que retiñe, dice, que solo hacemos ruido, pero que no se ve el efecto. Gloria sea al Señor. Vamos a ir a la carta del apóstol Santiago, capítulo 2. Es un tema muy conocido, un tema bien conocido por nosotros, pero muchas otras veces lo hemos hablado, pero parece que como que nosotros volvemos a caer en las mismas, volvemos a cometer los mismos errores. Pero para eso está Dios, para recordarnos las cosas. Dice que Él nos habla a nosotros a tiempo y fuera de tiempo. Santiago capítulo 2, verso 14 al 26. Si se puede poner de pie, pues gloria a Dios. No deje de abrir su boca. No deje de bendecir el nombre de Jehová. Aleluya. Santiago capítulo 2, verso 14. Dice la palabra del Señor así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Padre, te damos gracias. Vamos a hablar de tu palabra. Yo te ruego, Dios Todopoderoso, por medio de tu Espíritu Santo, que abres nuestra mente y nuestro corazón, que seamos dóciles a tu palabra, sencillos para recibir tu palabra. Dios Todopoderoso, quebranta toda cadena, corazón de piedra. Oh Señor de la gloria, hazle un corazón dócil. Señor, que la venda de nuestros ojos se caigan por medio de tu palabra. Dice que tu palabra es lámpara a nuestros pies. Tu palabra, Señor de la gloria, es para nos saca a nosotros la ceguera que tenemos en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Pero sobre todo, Señor de la gloria, que atesoremos y después llevemos a la práctica tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Que tu palabra caiga en tierra fértil y que produzca el fruto al 100, al 60 y al 30 por uno, como lo dice tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gloria sea al Señor.
¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a hablar de las obras que son un reflejo de la fe, como dice el apóstol Santiago. Según el griego pistis, de lo que habla la fe aquí, la fe es una persuasión, una credibilidad. La fe es una convicción, algo que nosotros hemos creído. La fe, sobre todo, nosotros sabemos que es una confianza en Cristo para salvación. La fe es una profesión por extensión. En pocas palabras, la fe tiene que producir sus frutos. Como los padres, como los matrimonios producen hijos porque son un matrimonio. La fe en sí, dice el apóstol Santiago, no está muerta. La fe tiene vida. ¿Y cuál es la vida? Las obras. Dice que la fe es fidelidad, es gracia. La fe es poner por obra la vida cristiana. La fe, según el apóstol Santiago, no es solamente decir yo soy cristiano o yo sencillamente he creído en Cristo. La fe no es tan solamente una confesión. Las obras tienen confundida a mucha gente, no solo en el pasado, sino también hoy en día. Sino es que la tienen enfrascada, rodeada, las obras. ¿Por qué nosotros decimos que la gente o mucha gente, o si la mayoría de gente piensa que por sus obras son justificadas? La justificación es mostrar o considerar como justo o inocente a alguien. Las obras o creer en Jesucristo o la salvación muchas veces es confundida con una balanza. Una balanza. La gente muchas veces quiere hacer buenas obras para que la balanza se incline a su favor. Y de esa manera, por las obras, la gente es justificada. O en otras palabras, declarado justo o inocente. Mucha gente, no solo afuera de la iglesia, de las congregaciones, sino que adentro de las congregaciones todavía piensa que son salvas por sus obras. ¿O estoy confundido? Muchas veces nosotros pensamos que haciendo buenas obras la balanza se inclina a nuestro favor y de esa manera nosotros agradamos a Dios para salvación. Pero cuando nosotros pensamos de esa manera, entonces nosotros estamos dejando la fe gratuita, la salvación gratuita, que cuando dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, dice que la salvación no es por obras, sino por fe para que nadie se gloríe. Es un don de Dios. ¿Y qué significa un don? Un regalo. ¿Y qué es un regalo? Es algo gratuito, algo regalado a alguien sin merecerlo. ¿Por qué sin merecerlo? Porque nosotros se nos fue dado, otorgado sin merecerlo, pero se nos fue dado gratis. Pero nosotros no queremos hacerlo gratis, sino que nosotros queremos salvarnos según nosotros por nuestras obras. Haciendo o no haciendo, nosotros podremos alcanzar la salvación. Pero como dice el apóstol Santiago, las obras son las señales de un discípulo o las señales de una persona que dice tener fe o haber creído o haber recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿Qué son las obras? Las obras son señales.
El apóstol Pablo muchas veces contendió con los judíos cuando ellos, hermanos, después de que se convirtieron al cristianismo, ellos muchas veces, por eso él dijo que no por obras para que nadie se gloríe. Cuando él está hablando de esto, está hablando de las obras de la ley. El judío cristiano, después de que se convirtió, todavía pensaban o creían que haciendo las obras de la ley o cumpliendo las obras de la ley o las obras que se les fue mandado en el Antiguo Testamento, todavía estaban en vigencia. La Biblia habla del Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, Antigua Alianza. También la Biblia habla del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, de la Nueva Alianza. La Biblia habla que el hombre era justificado en el Antiguo Testamento por sus obras, cumpliendo a cabalidad la ley. La Biblia habla en el Nuevo Testamento que el hombre es justificado por su fe, es salvado por medio de la fe en Jesucristo tan solamente. En ningún otro hay salvación, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Al igual que los judíos, también hoy en día se adoptó la doctrina del catolicismo romano, de las indulgencias, de las obras. Todos nosotros, si no la mayoría, venimos de iglesias católicas, donde se nos ha enseñado que nosotros somos justificados o podemos salvarnos por medio de las obras que hacemos. Si hay una religión que hace muchas obras de caridad, muchas obras para los pobres, muchas obras de ayuda, de económica y de viviendas, es la Iglesia Católica. Y no estamos diciendo que todo eso está mal, no, eso es deber de todo cristiano. Pero hermanos, el error está cuando el hombre o el católico o otra religión piensa que por esas buenas obras la balanza, hablando de la salvación, se inclina a su favor. Entonces ellos son salvos por sus obras y no por el sacrificio de Jesucristo. Y mucha gente hoy en día no se somete al señorío de Dios o de Cristo. Cuando hablamos de señorío o de amo, de Señor, estamos hablando de recibir a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y no tan solamente Salvador, sino también recibirlo como amo o como Señor. Cuando hablamos de amo o Señor, quiere decir que nosotros entonces venimos a ser esclavos de Él, que estamos a su servicio. La forma como vivimos, según el apóstol Santiago, refleja lo que creemos. O la forma que nosotros, o los frutos que nosotros damos, entonces es lo que reflejan lo que nosotros creemos. Mucha gente piensa que por sus obras es salva, pero no recibe o no se somete al señorío de Jesucristo. ¿Por qué? Porque quiere justificarse por sus obras. Pero hermanos, comparada esa obra con el sacrificio de Cristo, eso no es nada, absolutamente nada. Santiago 2, 24 26 muchas veces es sacado de contexto en un intento de crear un sistema basado en obras de justicia. El verso 24 dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no tan solamente por la fe. Le vuelvo a repetir la palabra justificado: mostrar o considerar a alguien como justo o inocente. Si yo le preguntara a muchos aquí, ¿qué está haciendo para ganarse la salvación? Si yo le preguntara a muchos aquí qué está haciendo para ganarse la salvación o la vida eterna, muchos me van a salir: yo estoy todos los días en la iglesia, yo diezmo
todo el tiempo. Hermano, yo ayudo a los necesitados. Yo le doy a la viuda, yo le doy al huérfano, yo le doy, yo ayudo al extranjero, le doy techo al que no tiene techo, a aquel ciego le ayudo a cruzar la calle, yo le doy al que me pide, no le niego nada. Entonces muchos de nosotros venimos a sacar tantas obras que hacemos según nosotros, que por eso nosotros nos estamos ganando la salvación. Porque para muchos ganarse la vida eterna es, le dije al principio, como una balanza. Tratan de usar las buenas obras para justificación. Sin embargo, eso es contrario a otros pasajes de las Escrituras según el apóstol Pablo. Todo lo que nosotros creemos respecto a las buenas obras, nosotros creemos que eso lo estamos haciendo para salvación, pero Santiago está diciendo que las obras buenas que nosotros hacemos muestran la forma o el reflejo de lo que nosotros creemos. Es decir, que todo cristiano está obligado a dar frutos de su fe. Porque dice el apóstol Santiago que la fe sin frutos o sin obras está muerta. Nosotros hemos creído en una fe real, en una fe no ficticia. Cuando hablamos de una fe no ficticia, no solamente una fe de declaración, sino de hechos. Después de la declaración, dice el apóstol Pablo que nosotros declaramos por medio de nuestra boca que recibimos a Cristo, creemos en el sacrificio de Él, lo recibimos como Salvador. Después de esa declaración, nosotros tenemos que venir a dar el reflejo de esa declaración o de esa fe. Santiago no está diciendo que nuestras obras nos hacen justos delante de Dios, como muchos lo creen hasta el día de hoy. Muchos creen que las obras les hacen justos delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Si nosotros le preguntáramos a todos aquellos que en este momento tienen en poco el llamado de Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz, tienen en poco las reuniones que Dios demanda para nosotros, tienen en poco todo lo que Él ha dado en su palabra que nosotros tenemos que cumplir. Si le preguntamos a todos ellos van a venir a sacar o a decir: yo no le estoy haciendo mal a nadie. Eso es una buena obra. No le estoy robando a nadie. Yo no me estoy portando mal. Esa es una palabra común. No me estoy portando mal. Yo no estoy, hermanos, yo no estoy haciendo, le vuelvo a repetir, no estoy haciendo nada malo. Podríamos buscar sin fines de palabras de justificación. El hombre siempre trata de justificarse a sí mismo. Trata de justificarse a sí mismo. Lo que nos dice es que la verdadera fe se demuestra por las buenas obras. Ahora yo lo pregunto a usted: ¿cuántos de aquí tenemos fe? Levante la mano el que tiene fe. Levante la mano el que dice tener fe. ¿Y cómo me demuestra que tiene fe? Es la pregunta de Santiago. ¿Cómo me demuestra que tiene fe? La carta de Santiago él la escribió para judíos que se esparcieron por causa de la persecución. Judíos que creyeron en Jesucristo, pusieron su fe en Jesucristo, pero judíos también que dejaron de dar frutos o de hacer obras buenas. Y el apóstol Santiago los
enfrenta por medio de la carta y les dice, ¿cómo demuestran que tienen fe? Las obras son las formas de actuar. Las obras son trabajo. Las obras son edificación, edificar. Las obras son la forma de proceder. Las obras son la forma de comportarse. Las obras no son la causa de la salvación, sino las evidencias de la salvación. ¿Cuántos han sido salvos aquí? ¿Cuántos han sido salvos aquí? ¿Y qué evidencia está dando de la salvación? Es decir, que la fe no es estéril. Lo que nosotros se nos tiene que quedar, que hermanos, la fe no es ficticia, la fe no es sencillamente confesión. La fe trae consigo frutos u obras. La fe en Cristo produce buenas obras, buenos frutos. Es muy común escuchar en aquellos que pecan en silencio. Es muy común encontrar en aquellos que pecan a escondidas. Para ellos, pecar a escondidas es normal. Pero ellos, para tratar de tapar su pecado o de cubrir su pecado, vienen a hacer buenas obras. Algunos, después de pecar, se levantan y van según bajo los puentes a regalar comida, a regalar ropa. Otros, sabiendo que son pecadores, regalan a obras de beneficencia, a fundaciones de beneficencia. Pero ellos lo están haciendo, ¿por qué? Con eso tratan de tapar su pecado, de justificarse a sí mismo. La persona que dice ser cristiana, pero que vive en desobediencia a Cristo de manera voluntaria, tiene una fe falsa o muerta, como dice el apóstol Santiago. Tiene una fe falsa o muerta y esa persona no es salva o no está salva. O en otras palabras, no ha creído en el sacrificio de Cristo. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, verso 9. Primera de Corintios capítulo 6, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. La persona que dice ser cristiana pero que vive en desobediencia a Cristo de manera voluntaria tiene una fe falsa o muerta y esa persona no es salva. Por más que venga a hacer buenas obras, por más que venga a ayunar 40, 50 días, por más que todo el tiempo esté sus diezmos a cabalidad, por más que esté todos los días en la iglesia, por más, no hay ninguna obra que puede salvarnos o justificarnos delante de Dios. Ninguna obra. Las religiones que enseñan o dicen, o las congregaciones que enseñan o dicen, haz esto y serás justificado. Santiago contrasta con dos tipos de fe, la verdadera y la falsa. Muchos dicen ser cristianos, pero sus vidas o sus prioridades indican lo contrario. Hemos hablado de las prioridades. Las prioridades son los que toman el primer lugar en nuestro corazón, o lo más importante para nosotros.
Y sabemos que si decimos que tenemos fe, entonces esa fe tiene que reflejar nuestra prioridad, que es Cristo Jesús. Al estar usted aquí, es una obra buena. Porque estando usted aquí, no solo viene a adorar a Dios, en primer lugar, viene a recibir de Dios, sino que también viene a ayudar a que otros sigan su ejemplo y se afirmen en los caminos del Señor. Eso es una buena obra. Aunque nos llamen religiosos o nos llamen gente que no tenemos nada que hacer, pero nosotros tenemos que dar fruto o tenemos que ser ejemplos para otros, que somos gente de fe, gente enraizada en el Evangelio, que decimos que creemos en el sacrificio de Cristo. No solo decimos que creemos, sino que también lo demostramos por medio de nuestra constancia en los caminos del Señor. Esos son buenos frutos, pero eso no significa que por esos frutos nosotros somos salvos. De ninguna manera. De ninguna manera Dios permita que pensemos eso, porque nosotros sabemos que la salvación le debemos a Cristo, la vida le debemos a Cristo, la vida eterna le debemos a Cristo. ¿Cómo podemos pagarle a Cristo? No podemos pagarle a Cristo, porque Él lo dio gratis, y en nosotros lo que hacemos es en gratitud a Él, en gratitud a Él. Nada más que gratitud a Él. No estamos aquí para agradar o ser favoritos del pastor, de ninguna manera. Favoritos de la congregación, de ninguna manera. Tenemos que buscar ser favoritos de Dios. Favoritos de Dios. De ninguna persona sino de Dios. Jesús lo puso de esta manera: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o de los abrojos? ¿O higos de los abrojos? Los abrojos son plantas espinosas y tienen frutos espinosos. Los higos dan frutos dulces o agradables como las uvas. Y Cristo dice: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol da buenos frutos. Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de Dios es que nosotros haya frutos o reflejos de salvación. Reflejos de salvación. El mensaje de Jesús es el mismo mensaje del apóstol Santiago. La obediencia a Dios es la manera es la marca de la verdadera fe salvadora. La obediencia es una acción. La obediencia es un respeto. La obediencia es un sometimiento a la palabra. La obediencia es acatamiento o recibimiento de la palabra de Dios. La obediencia es un cumplimiento de la palabra del Señor. Alguien dijo: aquellos que dan frutos malos le hacen un favor al evangelio al estar callados, al estar cerrados o al cerrar su boca. ¿Por qué? Porque sus frutos reflejan lo contrario.
los frutos del Espíritu, los frutos de la carne. Los frutos de la carne son como los espinos, los frutos de espinos. Y los frutos del Espíritu son como los higos, las uvas. Aquellos que dan frutos espinosos le hacen un favor al Evangelio al cerrar su boca, porque no son ejemplo. Santiago utiliza los ejemplos de Abraham y de Rahab a la obediencia que acompaña a la salvación, o a los frutos que acompañan la salvación, dice el verso 21 de Santiago 2. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Dice la Biblia en Génesis capítulo 15 que a Abraham se le dio la promesa de tener un hijo y que por ese hijo su descendencia iba a ser como la arena del mar. A pesar de su avanzada edad, dice la Biblia que él creyó. Creer es tener fe, y le fue contado por justicia. Contado por justicia significa fue justificado o fue declarado justo o inocente. Creyó. Pero después, pero de esa creencia o esa fe debía de tener fruto. ¿Y cuál es el fruto de la fe? Dice que Dios lo mandó cuando su hijo ya era grande, muchacho. Lo mandó a que fuese a la montaña a sacrificar a su hijo. Y se fue. ¿Y cómo él puso en práctica su fe? Creyéndole a Dios, que Dios le dijo que por él iba a tener una descendencia como la arena del mar. Cuando Dios le dijo que iba a matar a su único hijo, él no dijo, ¿y cómo va a ser eso? ¿Y cómo entonces mi descendencia iba a ser como la arena del mar? Pero él dijo, Jehová se proveerá de su sacrificio. Por algo es llamado el padre de la fe, porque puso en práctica su fe. Entonces la fe se practica. Dice que Rahab, la prostituta, había escuchado de Jehová de los ejércitos, que era un Dios todopoderoso, que era un Dios que había salvado a su pueblo de sus enemigos, que era un Dios, hermanos, Dios de los dioses, porque había destruido a sus enemigos. Había escuchado y creyó. Creer es tener fe. Pero ¿cómo ella puso en práctica su fe? Dice que cuando los espías vinieron a conquistar o a espiar la ciudad, dice que ella puso en práctica su fe escondiendo a los espías. Entonces dice que ella fue salva de la destrucción que vino sobre el pueblo. Solo diciendo que creemos en Jesús no nos salva. Lo que nos salva es la regeneración del Espíritu Santo en nuestros corazones, y esa nueva criatura inevitablemente va a verse en una vida de fe que demuestra una obediencia continua a Dios. En otras palabras, esa fe demuestra a una nueva criatura, a una nueva persona, que ahora viene a obrar, a tener fruto, a hacer las obras, pero ya no las hace para salvación, sino son demostración de su salvación o de gratitud en su corazón. A los que hacen buenas obras aquí, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo están haciendo? A los que hacen buenas obras aquí, ¿por qué lo están haciendo? ¿Por qué lo hacen? ¿Por gratitud o para ser alabado por los hombres? Y si usted ayuda, ¿a quién ayuda?
¿A quién le da? ¿A los necesitados o a los que le regresan el favor? La pelea de Cristo con los fariseos es de que ellos hacían buenas obras para ser alabados por los hombres. Y muchos de ellos ayudaban solo a los que les regresaban el favor. Yo te ayudo, tú me ayudas. Yo te ayudo, tú me ayudas. Yo te doy, tú me das. Hoy te ayudo, mañana me regresas el favor. ¿A quiénes ayudamos? ¿A los que tienen o a los que no tienen? El error que nosotros muchas veces cometemos, hermanos, cuando nosotros vamos a un cumpleaños, hermanos, medimos por categoría. Medimos por categoría social. Medimos por categoría social. ¿Sí o no? Al adinerado nos esforzamos de darle el mejor regalo. Al menos adinerado o al pobre nos esforzamos en darle un regalo conforme a su capacidad social. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el cambio? ¿Acaso no al más necesitado debíamos de darle el mejor regalo? ¿El de más valor? ¿El de más precio? ¿Por qué? Porque no tiene. Pero nosotros hacemos acepción de persona y no estamos llevando a cabo nuestra fe cuando dice que ayudemos a las viudas, al huérfano, al extranjero, al necesitado. ¿Dónde se ponen en práctica las obras de la fe? En aquellos que lo necesitan. En aquellos que lo necesitan. La mala interpretación de la relación entre la fe y las obras viene no por no entender de lo que la Biblia enseña. No basta con decir yo creo en Jesús como muchos. Tiene que haber una demostración, un deseo de caminar con Dios. Es lo que menos tiene la gente hoy en día. Un deseo de caminar con Dios. ¿Por qué? Porque hay una fe ficticia, una fe estéril, una fe sin frutos, una fe que solamente dice yo creo en Jesús. Pero todavía con sus obras que hacen, si no lo hacen aquí, las hacen con otras personas. Y por esas obras ellos dicen que son justificados. Error. La verdadera fe no permite una vida de pecado. Mucha gente trata de hacer que las obras sean parte de lo que nos justifica delante de Dios. La mezcla de obras y fe para ganar la salvación es totalmente contrario a lo que las Escrituras nos enseñan. Dice Romanos capítulo 4 verso 5. Vamos a ir rápidamente, casi terminamos. Romanos 4, 5. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, así como a Abraham. Las obras que siguen a la salvación no nos hacen justos delante de Dios. Las obras simplemente son el agua que brotan de un manantial. En otras palabras, las obras son el fruto que brotan de un corazón agradecido, de un corazón que dice tener fe, de un corazón que ha creído en Jesucristo. La salvación es un acto soberano de Dios. No nos pertenece a nosotros salvarnos a nosotros mismos. No podemos salvarnos a nosotros mismos. La salvación fue dado como un acto soberano de Dios, un acto de gratitud.
La fe sin obras revela un corazón que no ha sido transformado por Dios. Si bien mucha gente hoy en día está confundida al hacer obras buenas, pero también mucha gente está confundida al no hacer absolutamente nada. Nada. No basta con abrir la boca, hay que dar frutos. Y el mayor de los frutos, hermanos, es el ejemplo que damos a la gente. La manera en que nosotros nos comportamos en el mundo. La manera que nosotros obramos delante de la gente. ¿Cuáles son los frutos que mira la gente en nosotros? ¿Cuál es la diferencia? La fe con obras es obra de una nueva creación. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una nueva persona no es el mismo, o no sigue los mismos patrones o la misma conducta pecaminosa. Tiene que hacer una diferencia. ¿Qué estamos haciendo como cristianos? Hermanos, nosotros hemos dicho muchas veces, no somos una religión más, una congregación más. Nosotros, hermanos, nuestra conducta o nuestros frutos tienen que atraer a la gente. Tienen que atraer a la gente. Nosotros, por misericordia de Dios, fuimos llamados. Nosotros no somos nadie para juzgar a alguien. No hemos sido puestos como jueces. Esta casa tiene que llenarse, pero tiene que haber frutos primero. Esta casa tiene que llenarse, pero tiene que haber frutos primero. No importa quién venga, porque en el transcurso del camino, aunque esté tan manchado de pecado, Dios lo va a ir limpiando. Dios lo va a ir transformando. Porque esta no es una iglesia de perfectos. Estamos llenos de errores, pero tenemos que reflejar los buenos frutos que nos dice el apóstol Santiago. Los buenos frutos que son el fruto de nuestra fe, las buenas obras que son el fruto de nuestra fe, y no, según muchos, las obras para justificación. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Esta noche yo quiero hacer una invitación a toda aquella persona que toda esta vida ha vivido confundida y pensando o esforzándose según él para ganarse la salvación, pero ha dejado atrás el favor o el sacrificio de Cristo en la cruz. Lo más importante, el sacrificio, el amor de Cristo en nosotros. ¿Alguna persona quiere reconciliarse en este día? Pues gloria a Dios. Gloria a Dios. O alguna otra persona que quiere hacer votos delante del Señor, pues gloria a Dios. ¿Qué son los votos? Una promesa a Dios a esforzarse a vivir en obediencia a Él. A esforzarse a vivir. La persona no tiene que vivir con miedo diciendo: yo no puedo prometerle a Dios porque después no le cumplo. Hermanos, toda la vida de cada ser humano es por promesa a Dios. Tiene que esforzarse a hacer una promesa a Dios y vivirla.
También estoy invitando a alguien, si quiere recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, pues gloria a Dios. Alex, ¿ya recibiste a Cristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Has vivido en obediencia? ¿Has estado participando? ¿Consideras que tu relación está bien con Dios o quieres reconciliarte? ¿Estás bien con Dios? Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, soberano, por esa sangre derramada en la cruz, por ese sacrificio ofrecido voluntariamente por Cristo Jesús. Nadie me envió, nadie me obligó, sino yo me doy a sí mismo voluntariamente. Gracias por esa voluntad, por morir por nosotros. Gracias por otorgarnos esa salvación tan hermosa, Señor, tan gloriosa. Gracias por amarnos de tal manera que no hay obra o sacrificio que podemos nosotros hacer para, Señor, pagarte por ese sacrificio, por ese amor. Ayúdanos, Señor, a llevar frutos. Dice tu palabra que en una ocasión tú fuiste a la higuera y no encontraste fruto. Diste una oportunidad. Fuiste otra vez y no hallaste fruto. Y mandaste cortar a esa higuera. Yo te ruego que tengas misericordia de nosotros y no nos cortes, Señor. Más bien, ayúdanos, enséñanos a dar frutos, buenos frutos, a demostrar nuestra fe a la gente que no te conoce. Abrir nuestra boca, sobre todo, Señor de la gloria, demostrar que somos hijos de Dios, hijos tuyos, hijos redimidos, rescatados, comprados con esa sangre preciosa.
Gloria al Señor. ¿Cuánto le alaba? Amén. Él es Rey de gloria, Rey de las naciones. Él es santo y temible, Él es glorioso. Él es majestuoso, aleluya. Dice la palabra, digno de ser en gran manera alabado. Aleluya, en la ciudad de nuestro Dios, en este lugar santo, donde estamos los redimidos por la sangre del Cordero. Gracias por su palabra. Aleluya, hermanos. La fe, amén. Las obras son la demostración de nuestra fe. Amén. Y recuerde que en una sola palabra, obras. No estamos hablando cuando sí se lo de dar. Una de las obras es nuestra, como dice hermano, obediencia. Amén. La obediencia nos lleva ¿a qué? A actuar. Dice que Abraham fue justificado ¿qué? Por la obra. ¿Y cuál es la obra? La obediencia de ofrecer a su Hijo. Nosotros vamos a entregarle a Dios nuestro corazón. Amén. Vamos a consagrar nuestra vida. Vamos a vivir para Él. Mañana usted tiene un compromiso con Dios. Hoy, hermanos, no que voy a hablar mal, pero en muchas iglesias, no solo acá, en muchas iglesias, mucha gente se fue de vacaciones. Por eso hoy faltaron muchos hermanos, porque muchos están de vacaciones. Fueron a visitar a sus familiares. Pero, hermano, hay que estar velando. El Señor viene pronto. Amén. Prepárate, el Señor viene pronto. Consagra tu vida para Él, vive para Él. Porque hoy puede ser esa noche. El Señor puede venir, llamarte a su presencia. Aleluya, santo. Qué glorioso sería. Aleluya. Pablo dijo que preferiría partir con el Señor. Por causa de vosotros Aleluya, no santo. es necesario quedar. Gracias. Mañana el culto de oración a las 7, escuela dominical a las 2 de la tarde. ¿Te quedas? Aleluya, sí, Señor. Por favor, tú tienes una cita con Dios Poderoso Dios. y aquí va a estar el amado, el futuro esposo de la iglesia. Amén.